7:47 a esta hora. Estamos en comunicación con el doctor Sergio Fajardo. Doctor Sergio, buenos días. Buenos días, un gusto saludarlos. Qué bueno que la región del Sumapaz tiene hoy la visita precisamente del exgobernador de Antioquia, exalcalde de Medellín, una persona con todo un recorrido político. Doctor Fajardo, cuéntenos cuál es el propósito de su visita y bienvenido a la Ciudad Jardín. Pues muchas gracias, tengo mucho gusto. Aquí ya voy en el carro, camino a Fusagasugá. Me da ilusión llegar allá, ese espacio tan lindo. Y el motivo del viaje es encontrarme con el alcalde Jairo Ortúa y con su equipo de gobierno y compartir con ellos una serie de experiencias que yo tengo acumuladas a través de mi trabajo como alcalde de Medellín, como gobernador de Antioquia, con respecto al sentido de gobernar, unas buenas prácticas que hemos aprendido, que yo he aprendido durante todos los años, y dárselas como una herramienta que puedan utilizar el alcalde con todo su equipo de gobierno. El sentido es que gobierna muy bien, que la expectativa que tiene Fusagasugá con un nuevo gobierno alternativo en el sentido que representa Jairo Ortúa, pues sean satisfechas y que se gobierne bien para que avance la comunidad y que todos tengamos pues la satisfacción de la política y lo público. Doctor Fajardo, sin duda su proceso en la alcaldía de Medellín es un caso exitoso, pero ¿cómo se logra escalar esa experiencia para un municipio de 150.000 habitantes como lo es Fusagasugá? Hay que entender dos cosas. Una es el arte de gobernar, cómo se relacionan las personas, cómo se fijan las metas, cómo se cohesiona un equipo, cómo se relaciona con la comunidad, cómo se explica, cómo se involucra a la ciudadanía en un proceso de gobierno, y otro, los programas que se desarrollan, que tienen naturalmente pues una diferencia muy grande entre Bogotá, Medellín y Fusagasugá. Pero entonces yo me voy a concentrar en primera instancia en eso del arte de gobernar. Por ejemplo, para explicarles un poco, cada gobernante, yo siempre le hago una pregunta, y es ¿por qué lo van a recordar? Eso significa que cada uno de nosotros, cuando gobierna, debe tener claro un conjunto de principios básicos, unas prioridades que quiere presentarle a la comunidad. Entonces, fijar un norte, poner, repito, unos puntos que la comunidad entienda hacia dónde va ese gobierno, y todo esto, por supuesto, viene de la campaña previa, el documento que presentan los candidatos antes de ser elegidos, su plan de gobierno. Después, cómo se trabaja en equipo, cómo se logra que no esté cada uno en su propio tema, que descuida a los demás y que no se preocupen por el conjunto de la administración. Eso requiere una forma de trabajar para que saquen lo mejor de todas las personas. Entonces, todo ese tipo de experiencias son importantes para coordinarse, porque repito, se tiene que tener un equipo muy bien coordinado, lo lidera en este caso el alcalde Jairo Ortúa, se tiene unas metas, se tienen unos objetivos, se tienen que comunicar, y todo eso se comprende y se puede aprender y se puede enriquecer la visión de las personas. Al mismo tiempo hay algunos programas que no dependen también del tamaño de la ciudad, del lugar que se está gobernando, sino que tienen un objetivo que permite ponérselo a diferentes escalas y que pueden ser unas buenas experiencias. Pero cada gobernante escoge su camino, cada gobernante tiene su identidad, cada gobierno responde a su ciudadanía, siempre enfatizando en la lucha contra la corrupción, que no se pierda un peso, cómo la comunidad de Fusagasugá entiende el desarrollo, y ese es el reto político, y yo ayudo en el sentido de compartir experiencias que les puede servir para hacer un buen gobierno. Bien, doctor Sergio Fajardo, el reto de la planificación territorial. La ciudad de Fusagasugá tiene un plan de ordenamiento desde el 2001, no ha logrado actualizar esta norma, pero además articularla con el plan de ordenamiento de manejo de la cuenca. En una zona tan rica en recursos naturales, ¿cómo se puede articular y acelerar estos procesos que de alguna manera tienen detenido el desarrollo como ciudad? Es cierto, y esa es una observación válida. En cada comunidad tenemos que tener un plan de desarrollo, plan de ordenamiento territorial que atienda la riqueza de cada territorio. O sea, eso no es uniforme. Fusagasugá tiene la fortuna de tener agua abundante, además una naturaleza pues maravillosa, como lo que es la belleza que tiene Fusagasugá, la riqueza de su condición ambiental, y por eso el plan de ordenamiento territorial, si lo tiene desde 2001, todavía no lo ha actualizado, pues eso significa
que llevan casi 20 años sin entender que el mundo cambió, las condiciones del desarrollo asociado con el tema de la riqueza y la naturaleza, que ese es el salto grande para Fusagasugá. Esa es una oportunidad gigantesca para Fusagasugá, que tiene esa condición privilegiada. Eso se tiene que conjugar la discusión técnica, eso tiene que ponerle el rigor del conocimiento, la discusión política que sea transparente, porque en los planes de ordenamiento territorial, por supuesto, se toman decisiones sobre lo que pasa en el territorio, y sobre esos territorios hay muchos intereses. Eso tiene que ser una discusión abierta a la comunidad, explicar de manera permanente y profusa para que la gente entienda qué es lo que pueda pasar, que no haya ningún vestigio de corrupción, porque hay mucha gente que está interesada alrededor de esos predios, como les señalé anteriormente, para que tengan un valor distinto. Entonces es fundamental, y me alegra que sea Jairo quien conduce ese proceso. Tiene que arrancar desde ya, repito, con todas las herramientas técnicas, con toda la transparencia y una mirada del modelo de desarrollo que para Fusagasugá pues augura lo mejor, porque tiene la mayor riqueza que se tiene en estos tiempos del mundo. Profesor Sergio Fajardo, pero ¿cómo haría el alcalde Jairo Ortúa para maniobrar el tema político? Usted tiene bastante experiencia por su paso por la alcaldía de Medellín, la gobernación de Antioquia, cuando se encuentra con fuerzas políticas muy diferentes. El caso del doctor Ortúa es un caso de un político emergente que no corresponde, digamos, que a las líneas tradicionales de política en Fusagasugá. ¿Cómo puede él articular el tema político sin perder la transparencia y la objetividad en la formulación de este plan? Es una buena observación. Primero, me alegra que sea un político alternativo, porque no responde a los esquemas tradicionales de la política, donde tantas veces se ha feriado el territorio, y hay muchos ejemplos en Cundinamarca, en Antioquia y en muchas partes, donde decisiones que toman políticos que tienen intereses asociados con el Consejo para beneficiar a unos pocos, y ahí se roban la plata y las oportunidades de la comunidad. Eso no puede pasar, y con Jairo Ortúa, no va a pasar. Ahora, primero, estudio técnico. Yo, de alcalde, convocaría uno por uno a las personas del Consejo. Hablaría con cada una de las personas, les invitaría que manifieste sus intereses, qué observaciones tiene y cómo se puede enriquecer, y los invitaría a participar en la construcción del POT, y además lo haría convocando a la ciudadanía públicamente, tener discusiones en auditorios públicos, invitar a los técnicos que expliquen y que los concejales puedan opinar y aportar a la construcción de ese plan de ordenamiento territorial. Las personas, y yo creo en esto, cuando usted las pone en el terreno correcto, pues pueden aportar, y además pueden aportar muy bien, pero que tengan la claridad de que las reglas de juego son la transparencia, el bienestar y lo mejor para Fusagasugá, y hacerlo de manera pública y convocarlos a que participen y que la ciudadanía los vea. Esa es la mejor forma de hacerlo. Perfecto. Doctor Fajardo, hoy en el centro del país, más exactamente en el departamento del Tolima, nos despertamos con el lamentable caso de la muerte, el asesinato de un concejal en el municipio de Cunday, y hay varios brotes de problemas de violencia. Se está afectando el orden público, hay una percepción de inseguridad creciente en el centro del país. ¿Cómo logramos desde las autoridades territoriales y también desde la sociedad civil, ese mantenimiento de la paz necesario para que sigamos desarrollándonos como sociedad? Es una emergencia. Yo creo que en Colombia estamos viendo una cantidad de asesinatos de líderes sociales. No tengo claras las circunstancias en las que fue asesinado además un concejal de la Alianza Verde en el Tolima, pero lo que tenemos es que tener claridad de que hay que afinar todos los elementos de la seguridad en todos los municipios de todos los tamaños, desde Bogotá hasta Cunday, hasta cualquier lugar. Tiene que haber una articulación muy seria y muy organizada entre alcaldías, el cuerpo de policía, la fuerza pública que existe a su alrededor. En cada lugar tener muy claro cuáles son las circunstancias de los delitos que se cometen en ese territorio, entenderlos, a diseñar una política para atender los delitos, eso se llama la política criminal, y estar con la alcaldía encima de todos los elementos que tienen que ver con la seguridad de la ciudadanía. Y el gobierno nacional, por supuesto, pues tiene una responsabilidad muy grande, y esa responsabilidad, más allá de que responda caso por caso, sino una política que le dé tranquilidad pues a las autoridades locales para poder enfrentar todos estos retos de la inseguridad que estamos teniendo, el asesinato de líderes sociales que no tiene ninguna justificación, por supuesto, y que se tiene que atender de forma sistemática por el gobierno nacional. Bien, doctor Fajardo.
Fajardo, ya entendemos que su agenda es apretada. ¿Cómo va la movilidad Bogotá-Fusagasugá, que es uno de los grandes dificultades que tenemos en esta región del país? Cuando llegue les digo, pero por ahora estamos arrancando, pero espero pues que funcione. Es un tema y es una preocupación porque pues Fusagasugá está realmente cerca de Bogotá y hay una cantidad de oportunidades, por supuesto, viviendo, siendo una localidad, un lugar tan cerca de la capital con toda la riqueza que tiene, y son muchas oportunidades para Fusagasugá, pero el tema de la movilidad en Bogotá siempre es traumático. Esperemos, y yo creo pues que con la alcaldesa Claudia López va a mejorar en muchos aspectos, y es parte pues del reto de la capital de la República que tenga las entradas y salidas alrededor de la capital en todas las direcciones que funcionen bien, porque aquí pues tenemos la mayor población, la ciudad más importante de nuestro país, y tiene muchas debilidades con el tema de movilidad. Estamos en vivo con el doctor Sergio Fajardo, 7:58 minutos. La cultura anticorrupción ha sido una de sus banderas en todos los procesos políticos que ha liderado. Un reto enorme al llegar a territorios como este del Sumapaz con ese mensaje. ¿Cómo se articula este tipo de cultura desde la ciudadanía, doctor Fajardo? Usted que es un profesor, ¿cómo nos enseña ese tema? Lo primero, cada acción de quienes gobernamos tiene que ser transparente, y transparente significa que todo lo que nosotros hacemos en la administración pública se puede ver, y se puede ver significa se puede preguntar, se tiene que explicar, y cuando las cosas se ven, la probabilidad de que nos roben es mucho menor, la probabilidad de que haya corrupción es mucho menor. Los corruptos, piénsenlo en estos términos, actúan detrás de cortinas negras donde no los ve nadie, y ahí es donde actúa el mundo de la corrupción. Esos que se encierran en sus oficinas, por allá a oscuras, hacen transacciones sin que nadie los vea, y la lucha contra la corrupción empieza por la voluntad del gobernante, que toma la decisión de hacer todos sus procesos transparentes, explicar todas las acciones, y ya la ciudadanía empieza a ver y entender, y en cada proyecto que haya se incorpora una componente de transparencia para que la ciudadanía vea. Por ejemplo, se va a construir una vía importante, se va a construir una obra importante para la comunidad. Siempre, desde el comienzo, incorpore una veeduría ciudadana para que haya ciudadanos que puedan participar, que puedan observar lo que está pasando, que puedan preguntar y vayan acompañando el proceso de construcción o desarrollo de ese proyecto. Desde la licitación, cómo se hizo, que le puedan explicar a la ciudadanía quiénes participaron, cómo participaron, que cada constructor, por ejemplo, vaya dando cada 3, 4 meses una presentación pública para explicar en qué van las obras, por qué están pasando una cosa y otra. Todas esas cosas se pueden hacer y cuestan 0 pesos. Es actitud, es una forma de entender la manera de gobernar, y tenga la certeza que cuando la ciudadanía ve eso, tiene confianza, y cuando la ciudadanía tiene confianza, la sociedad se transforma. Entonces, todo eso se puede hacer, repito, pero tiene que empezar por la voluntad política del gobernante, y no gobernantes que negociaron en la campaña, cuando negociaron con unos que le iban a financiar la campaña y después iban a pagar con contratos. Entonces, un gobernante que hizo eso nunca va a ser transparente, y por ahí entra la corrupción. Doctor Fajardo, usted estuvo la semana pasada en Cartagena, viene de Palmira, estuvo en Jamundí, hoy en Fusagasugá. Interpretamos este movimiento y esta agenda como una pre-campaña presidencial. Pues sí, el proyecto que nosotros tenemos es pues apostarle a la presidencia en el 2022. Ahora, eso tiene muchas etapas. Estamos en una de las etapas que más me gusta a mí, y es escuchar, intercambiar con la gente, escuchar diferentes grupos por todo el país. Yo me podría quedar tuiteando en Bogotá y insultando a todo el mundo desde acá sentado en el escritorio poniendo tweets, o escuchando a la gente, escuchando los diferentes grupos, intercambiando opiniones, recogiendo, y para mí esto es muy importante, la visión del territorio. Colombia es un país centralista, cada vez más centralista, y eso significa que se desprecia la riqueza de nuestras regiones, y regiones Cundinamarca, regiones Bolívar, Antioquia, el Caribe, en fin, una cantidad de lugares que no se escuchan, no se recogen la riqueza que tienen esos territorios, y eso es parte emocionante de la política. Entender, ver, escuchar qué piensa la gente. Por ejemplo, qué piensa las personas de Fusagasugá con respecto a Colombia, porque habitualmente llega de Bogotá la persona y le dice a todos los que están allá, a los pueblos, qué es lo que tienen que pensar, qué es lo que pasa, y en cada lugar hay que escuchar para entender lo que nosotros queremos, soñamos, y encontrar respuestas. Y yo creo
que eso se puede hacer muy bien, eso es lo que estamos haciendo y a mí me gusta mucho hacerlo y encuentro pues personas maravillosas con las que se puede trabajar y esa es la apuesta política, construir, vamos a cambiar esta política, vamos a presentar una propuesta alternativa que recoge nuestras experiencias, que recoge el camino que hemos recogido, incorpora todos estos sueños, Colombia está cambiando para dar unas respuestas sólidas para la transformación que queremos. Pues profesor Sergio Fajardo, bienvenido a Fusagasugá, la ciudad jardín, en la región del Sumapaz, y estaremos muy pendientes del tiempo que le tome llegar a nuestra ciudad. Bienvenido a Fusagasugá, doctor. Pues muchísimas gracias a ustedes, me da mucha alegría ir a Fusagasugá y un abrazo para toda la comunidad y muchas gracias por pensar en mí. Son las 8 de la mañana, 2 minutos. Era el doctor Sergio Fajardo, que está iniciando su recorrido por varias regiones como protagonistas y se encontrará con el alcalde de Fusagasugá, Jairo Ortúa.